¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de la juventud de la Iglesia del Señor de Para las Casas. Me presento, soy Christopher Valenzuela. Me presento también, mi nombre es Simón Salas. Y hoy les presentaremos el siguiente tema: La importancia de obedecer a Dios. Comencemos. Para comenzar con el tema que vamos a dar hoy día sobre la importancia de obedecer a Dios, vamos a empezar con un versículo que se encuentra en Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, lleva como título La esposa de Oseas y sus hijos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Amén. En este versículo vemos que Dios le pide a Oseas que tome una mujer fornicaria, llamada Gomer, y que tuviera hijos con ella. Para este profeta, hacer esto era difícil, pues él sabía que su mujer le sería infiel. Pero Oseas obedeció a Dios, ya que esto tenía un propósito: entregar un mensaje al pueblo de Israel. Así como Gomer le era infiel a su esposo Oseas, el pueblo de Israel también fornicaba o le era infiel a Dios al adorar a otros dioses. Hermanos, Dios nunca hace las cosas porque sí. Siempre tiene un plan detrás de todo lo que hace. Y todo eso que hace, lo hace con un buen propósito. Él quiere lo mejor. Si leemos Romanos 12:2, veremos que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso, hermano, todo lo que hace el Señor es bueno. También si le damos lectura a Isaías 30:21, veremos que la palabra del Señor dice así: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermano, Dios también, cuando nos corrige, espera que le obedezcamos. Recuerde que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, nunca va a querer algo malo. Por eso, cuando Él nos hable, hay que obedecer. Así es. En Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 6, vemos que Dios nos dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos dice que nos fiemos de Él con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestras propias ideas. Dejemos que Dios obre en nosotros conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, debemos ser obedientes a Dios. Debemos hacer su voluntad. Y esta es su palabra. Ella nos guiará. En el Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y es más, ¿ustedes sabían que Dios bendice si lo obedecemos? Sí, porque si vamos a Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 al 14, veremos un montón de bendiciones que Dios nos da si lo obedecemos. Entre ellas tenemos que Él bendecirá nuestra salida y nuestra entrada. Derrotará a los enemigos que se levantan en contra nuestra, y así nombra 23 bendiciones más que tenemos al obedecerle. Y también en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que le obedeció a Dios y esta persona fue muy bendecida. Un ejemplo clarísimo es Noé. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca para el diluvio. Todos conocemos esa historia. Y Noé, al hacerlo, se salvó él y su familia, además de los animales que llevaba dentro. Pero todo eso fue porque él confió en Dios y le obedeció. Así es. Así también está Abraham, pero este obedeció a medias a Dios, ya que Dios le prometió a Abraham un hijo, pero este se dejó llevar por el pensamiento de su esposa y se adelantó a la promesa de Dios teniendo un hijo con su sirvienta y no con Sara, su esposa. A pesar de esto, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo llamado Isaac. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta desobediencia? Su hijo Ismael junto a Agar, su criada, tuvieron que irse, porque este era malo con Isaac. Si nos fijamos bien, Dios cumplió su promesa, y esta fue bendecida, ya que Isaac empezó al pueblo de Israel junto a sus hijos, y los hijos de sus hijos. Finalmente Dios cumplió la promesa de Abraham, y solo fue por la obediencia de éste hacia Dios.
Quizá al ver que Dios bendice la obediencia nacerá la pregunta: ¿y qué pasa con la desobediencia? ¿Qué hace Dios si le desobedecemos? Hermanos, desobedecer a Dios trae consecuencias muy serias. Si seguimos leyendo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del versículo 15 al 68, hay muchas consecuencias que se mencionan si desobedecemos a Dios. También en el capítulo 15 de 1 Samuel vemos una historia de un rey al cual se le dio una orden. Este rey se llamaba Saúl y Dios le ordenó que destruyera por completo a la Amalecita, que no dejara nada vivo. Esto tenía un propósito, ya que recuerden que Dios siempre tiene un propósito. Los Amalecitas ellos lo que hicieron fue, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, ellos fueron los primeros en atacar, y cada vez que ellos tenían la oportunidad lo hacían, atacaban sus campamentos. Aparte, la religión que ellos tenían tenía prácticas demasiado corruptas, y eso sería una piedra de tropiezo entre la relación con Dios y los israelitas. Por eso Dios le ordena a Saúl que destruya todo lo que hay, que no deje nada vivo. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey de Amalek y también lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y por eso Dios lo desechó para que ya no fuera más rey. Con esto, hermanos, podemos ver que obedecer a Dios es muy importante. La voluntad de Él, lo que Él quiera para nuestra vida, es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros podamos desear. Por eso confíe en el Señor. Él tiene cosas muy grandes para usted, muy maravillosas. Se lo digo por experiencia propia, mi hermano. Pero Él quiere que seamos hijos e hijas obedientes. Además, si leemos Lucas, capítulo 11, versículo 28, el Señor dice que bienaventurados serán los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dios no nos pide que seamos perfectos. Él pide que tengamos una vida sincera y obediente a Él y a su palabra, tal cual como lo hizo Jesús. Él es el mejor ejemplo de un cristiano, el mejor ejemplo que podemos tener de cómo vivir en este mundo. Y a pesar de que no podemos ser como Él, los invito a que lo intentemos. Esforcémonos y sigamos adelante, llenándonos cada día de las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Y recuerda, hermano, Dios quiere lo mejor para usted. Confíe en Él y en su voluntad. Que Dios los bendiga a todos. Sean muy bendecidos, que tengan una semana muy bendecida cada uno de ustedes. Y nos vemos de aquí a 2 semanas más. Que Dios los bendiga. Chao.